comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-558295. La comunidad de TCN Periodismo Digital, estamos en una jornada más, hoy 13 de septiembre del 2023. Ecuador amanece pues más positivo, más alegre, ¿no es cierto? El triunfo de la selección del Ecuador frente a Uruguay por las eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Somos el noticiero TCN, transmitimos desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, para sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha, y a través de la magia del Internet, de la revolución científico-tecnológica, para las 24 provincias del Ecuador, Latinoamérica, Sudamérica, Iberoamérica y el mundo mundial. Empezamos pues en esta jornada, que sea una jornada productiva, una jornada positiva. Empezamos con nuestro segmento, campamentos de campaña. ¿Cómo van esas luchas, esos espacios, esos cuerpos estratégicos que acompañan a cada uno de los binomios por la presidencia de la República? Revisamos a continuación. Campamentos de campaña, pues iniciamos con Daniel Noboa. ¿Cómo está esa candidatura de Daniel Noboa, el candidato de la lista 435? Él, pues, vemos en esta imagen, se hizo presente en el estadio Rodrigo Paz Delgado para presenciar el partido precisamente de la selección en las últimas horas, ¿no es cierto? Vistió unas gafas de sol, ¿no? De color verde con marco amarillo, parafraseando también un poco a uno de los souvenirs que el correísmo, que la candidata contrincante también vienen utilizando. Ellos vienen utilizando un souvenir parecido, ¿no es cierto? Y pues Daniel Noboa se hizo presente en esta ocasión para acompañar a la TRI. Otro de los elementos que tenemos que rescatar en estas últimas horas de Daniel Noboa es de que se mantiene pues firme, incólume, insensible ante los ataques de los trolls en redes sociales de sus contrincantes. Y al contrario, la campaña de Daniel Noboa empieza a contraatacar en ese mismo escenario. Uno de los puntos pues que estaba siendo bastante como un flanco fácil, ¿no es cierto? Y le estaba permitiendo a su campaña contraria atacar, ser atacado. Sin embargo, empieza a contraatacar también. Hay troles de la campaña de Daniel Noboa, como también pues una base social que empieza a contrarrestar esa marea en redes sociales. Subrayamos, la ventaja es de que las redes sociales no están siendo el mayor elemento de definición de la consolidación de los votos en esta segunda vuelta, en este balotaje. Tal vez no termine así, ¿no es cierto? Es posible que en un momento determinado se vuelvan el elemento esencial, pero en este momento, hasta lo que hemos visto, las redes sociales se están cotejando, se están fogueando propuestas, caminares, sentires de los candidatos, pero no están siendo el protagonista para definir a los electores. A pesar de que, a diferencia también de la primera vuelta, en esta segunda vuelta, la reducción de lo que se denominan los indecisos, que para nosotros no son indecisos, sino son votos que están en posicionamiento, ¿no es cierto? El porcentaje es mucho más reducido, ¿no? En la primera vuelta había un 50% de voto indeciso, lo que se denomina indecisos,
y en esta oportunidad está pues en un 30%. Ya para estas alturas, muchos de los ecuatorianos han decidido su voto. Falta algunos elementos. Estas 2 semanas, como habíamos anunciado en nuestro seguimiento del campamento de campaña, van a ser cruciales, más que en el tema de lo que decida el elector en cómo se organizan cada uno de los campamentos de campaña. Cuando hablamos de campamentos de campaña nos referimos al candidato, a sus equipos humanos, a su equipo sensible, a sus equipos estratégicos de comunicación, de política, de recursos, ¿no es cierto? Y cómo van avanzando en esa gran montaña denominada pueblo elector, ¿no? Es lo que nos referimos con campamentos de campaña. Entonces, pues Daniel Noboa está contraatacando en redes sociales, ha logrado mantenerse incólume, no ha respondido en error en redes sociales y pues el contraataque lo está sintiendo la otra campaña, ¿no? Recordemos que la semana pasada hubo un estancamiento y un crecimiento del correísmo y ahora pues parece que se logra remontar. Pero para hablar del correísmo, pasémonos al campamento de campaña de Luisa González del correísmo, de la candidata de la lista número 5. Definitivamente en esto coinciden ambos candidatos, están marcando distancias por sus vicepresidenciables, tanto con Verónica Abad como también con Andrés Arauz. Pero Luisa González en los últimos días ha generado algunas noticias adversas, ¿no? Esto se da en medio de un escenario, no es al azar, ¿no? Luisa González, el correísmo, recordemos, volvemos a insistirlo, ellos tuvieron un shock respecto de los resultados de la primera vuelta. Primero, porque ellos pensaban o anunciaron, ¿cierto? Cuando una persona anuncia sus objetivos, ya expresa de sus propias decisiones. Por eso una de las frases célebres en política y en la vida misma es manéjate con el silencio. Ellos anunciaron, ¿no es cierto?, que van a ganar en primera vuelta. No lo hicieron, entonces ganaron en primera vuelta, pero pasando a un balotaje. Es ya un punto de pérdida, es un triunfo con aroma, con sabor, con tufo a pérdida, ¿no es cierto? Y en segundo momento, pues con quienes se enfrentaron, con quienes entraron en confrontación, no pasaron a su segunda vuelta. Esto es el propio Fernando Villavicencio, que fue desaparecido, ¿no es cierto?, asesinado en media campaña, con Yacu Pérez, que pues tuvo una pobre votación, con Otto Sonnenhosler, que finalmente pues no le alcanzó, y con el candidato social cristiano de la lista número 3 también, Topig, ¿no? Jan Topig, que también pues no le alcanzó para entrar. Entonces, 2 elementos que les permitieron, primero, que entraron al balotaje con una persona, con una candidatura que no la esperaban, y segunda, que están obligados a sostener un balotaje. Ellos dependen mucho de la estructura de base de su aparato, porque no son un partido, son un aparato. Y esa estructura de base tienen que sobreexigirle. Esa estructura de base empieza a trabajar por la candidatura muy emocionada, pensando de que la candidatura va a ser muy corta. Pero esto es un campamento de campaña. Esta es una lucha de carácter electoral y se le arrastra por mucho largo tiempo, por semanas, por meses, a la base social. Esta llega a cansarse, esta llega a agotarse y llega a generar acciones desesperadas o simplemente llega a abandonar el escenario del campamento de campaña, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando al correísmo? Y este show ellos levantaron en 3 frentes. Uno, cuidándole, protegiéndole a Luisa González, intentando cambiarle su propia imagen sobre la marcha, ¿no es cierto? Y enfrentando ya a nivel de aire con la propia presencia de Correa, que es el que está en estas últimas días, le hemos visto en sus cuentas de redes sociales,
defendiendo, disculpándose, no disculpando, sino tratando pues de acomodar o de justificar los errores que va cometiendo González. Y en otro de los frentes, el tema de los trolls en redes pues, sociales, ¿no? Entonces, estos dos elementos le han ido protegiendo a Luisa González. Pero ya la última semana, a inicios de este mes, ¿no es cierto?, ya le toca un poco salir a la candidata. Y salió tinosamente, primero con medios de comunicación digital muy pequeños, muy cercanos al correísmo, luego visitó algunas organizaciones muy cercanas también al correísmo, ¿no es cierto? Y luego ya empieza a hacer salidas de tierra, es decir, ya visitas a las ciudades, a los cantones, a tarimas, y es ahí en donde ya se enfrenta un poco sola, sin estos dos elementos de protección, y ha cometido algunos errores. Ayer revisábamos uno de los errores de aquellos, estos días hemos revisado, y ahora pues ponemos en imágenes otro de los errores. Desde la cuenta de TikTok, Yo Mi 100, se hizo viral, ¿no es cierto?, cuando en una visita a un mercado, en una de las ciudades de la sierra, saca el codo y genera el golpe, golpea, intenta golpear, no tiene el choque por el tumulto, por la gente. Recuerden que ambos candidatos están con una sobreseguridad, con presencia de militares, policías, ¿no? Y hay una señora, vivanderas, que le cogen, quieren tomarse una foto, incluso la una llega a tomarse una foto con ella y la toman. Y ella, pues desesperada, en medio del mercado, levanta el codo y genera el golpe. Hace el gesto del golpe. No llega a impactar, pero estira el golpe, ¿no? Y segundos después, cuando ya es cubierta por su seguridad, ¿no es cierto?, hace un gesto como de desprecio, de asfixia, y de que la saquen de ahí, ¿no? Entonces, finalmente se concluye de que hay un estorbo y lo que nunca puede ser un candidato, ¿no es cierto? Es la antítesis de un pecado, doña Luisa González, un pecado de lesa candidatura presidencial. Expresar gestos y ademanes de desprecio al pueblo, ¿cierto? En un mercado en donde hay una confusión de olores, de colores, de sabores, de ruidos, de sonidos, ¿no? En un mercado además de la sierra. Entonces, esto ha impactado y en ese discurso demagógico que tiene el correísmo de que se suspende de que se sostiene como adalid de los defensores del pueblo, que es demagógico porque su historia no es así, pues genera un proceso más de contradicción. Entonces, Luisa González ha ido generando a estos elementos de traspié en su campaña, ya cuando le toca hacer la campaña ella sola. Si nosotros nos imaginamos a Luisa González en otro partido sin la estructura del correísmo, le vemos prácticamente muy difícil que llegue incluso levante sola o levante una estructura propia para una candidatura a concejal de cualquier cantón fuera de la capital provincial, ¿no? Es la estructura la que le sostiene ahí. Esto ya se pone en evidencia. En medio se moviliza la estructura, pues se desploma muy fácilmente Luisa González. Esto en nuestros segmentos, campamentos de campaña. Revisaremos mañana también otro de los sucesos, cómo van avanzando estas dos candidaturas por las elecciones hacia el 15 de octubre del 2020. Los hechos comentados. Recuerden que nuestra línea editorial son hechos comentados, ¿no? Lo que nosotros aquí hacemos es los comentarios de los hechos y consolidamos pues un noticiero mucho más en pastilla, en cápsula, más agradable para cada uno de ustedes. Esta imagen de coabet.com que les proyectamos respecto de lo que fue precisamente la jornada del día de ayer
al cierre de la tarde y noche, ¿no es cierto? El Ecuador pues se sintió más de relajado, una de las noticias positivas en mucho tiempo, ya no quería saber nada, la gente a partir de las 15, 16 horas, ¿no es cierto? No sin antes pues de haber sufrido mucho durante el partido, sobre todo durante el primer tiempo. Estas son las cifras que nos dejó el segundo choque de la Tri en estas eliminatorias hacia el Mundial FIFA 2026. La posesión del balón 50-50, 50% para la selección ecuatoriana, 50% para la selección uruguaya. Tiros a puerta, tiros a goles, esto se refiere a tiros peligrosos, ¿no es cierto? Que la medida es de 15-4 para el Ecuador y 5-2 para Uruguay. Fuera de juego, jugadas que son mucho más rápidas, en donde se da el fuera de juego, 0 para el Ecuador, 2 para Uruguay. Tiros de esquina, 10 tiros de esquina cobró la selección ecuatoriana y 2 la selección uruguaya. Estos tiros de esquina también es una estadística como para revisarla por la dirección técnica, ¿no? Si se cobra 10 tiros de esquina, al menos un 30%, un 50% deberían encajar o ser unos tiros de sobre peligro. Pero sí nos dimos cuenta de que en tiros de esquina, la dirección técnica o el entrenamiento les está dictaminando de que sean tiros de esquina cortos. No son tiros de esquina cobrados a punto penal para buscar la altura de los delanteros, ¿no? Sino son tiros de esquina cortos, es decir, saca el tiro de esquina y juegan a pocos metros. Que esperamos pues que eso a algún momento tenga algún resultado, pero si la prensa especializada, la hinchada ya se dio cuenta de que corren así, mucho más los técnicos del resto de selecciones y van a estar muy atentos en cómo jugarles en los próximos partidos. Faltas cometidas, 12 del Ecuador, 18 de Uruguay. Tarjetas amarillas, 2 para Ecuador, 3 para Uruguay. Tarjetas rojas, 0, no se exhibieron tarjetas rojas en el partido de ayer en Ponciano, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en donde pues Ecuador se alzó con los 3 puntos y estamos a tablas, canceladas las multas en cuestión de puntos y pues empezamos en 0 para el objetivo de llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, FIFA 2026, en donde pues la Conmebol tendrá 6 cupos y medio, es decir, 7 cupos de 10 disponibles. Vamos con los titulares de la prensa local y nacional. El ambateñito que pues nos hace llegar su portada día a día. Dicen no al alza de pasajes. Ojo, Ambato, atención. El Consejo Municipal de Ambato votó en contra del alza de pasajes, ya que habrían inconsistencias en los aspectos técnicos. El gremio solicitaba que se suba al menos 5 centavos de dólar, pero no se dio paso y continuará costando 30 centavos entonces el pasaje urbano en la ciudad de Ambato. Así lo ha dispuesto el municipio de la ciudad, el Consejo Municipal. Entonces esperamos que las acciones de parte de estos sectores que en Ambato son casi una oligarquía, ¿no? El tema de los transportistas, vamos a ver qué tipo de reacción tienen, pero no debería haber ninguna, lo que debería haber es acatar la orden, acatar la disposición de la institución respectiva. Entonces, dicen no al alza de pasajes, en Ambato se mantiene 30 centavos el pasaje urbano. En otro de los titulares, se conoció, ¿no es cierto?, a nivel nacional, tanto a nivel nacional, de uno de los shows, de los programas que manejaba pues la cadena colega, el medio de comunicación Teleamazonas. El ambateño Leonardo Escalante deja en lo más alto el nombre de su ciudad al alzarse con el premio Yo Me Llamo. Esto pues en este programa de Yo Me Llamo, que es un programa más de música, de cantantes, ¿no es cierto?, que replican a estrellas consolidadas. Leonardo Escalante, entonces el ambateño, deja en lo más alto el nombre de la ciudad. Felicitaciones también pues para él.
Ambato, la Fiscalía investiga un incierto delito sexual ocurrido al sur de la urbe. Este tema de delitos que se van cometiendo cada vez más seguido y pues hay que tomarle mucha atención. Apoyan para abrir camino en Mocha. Gracias a la colaboración de la ciudadanía, la municipalidad continúa con la apertura de vías y más obras. Están pues generando algunas vías en este cantón al sur occidente de la provincia del Tungurahua, en Mocha, ¿no? Apoyan para abrir caminos en Mocha. ¿Qué nos dice la hora nacional, la hora del Ecuador? Titula, Ecuador tiene menos jóvenes y más divorcios, dice el INEC. Al buscar métodos anticonceptivos, la brecha entre mujeres y hombres es inmensa. Solo un 10% de varones busca cuidarse en una relación sexual. En Pichincha, la prefectura tiene opciones para planificación familiar y cumple con lo ofrecido por la prefecta Paola Pavón sobre la interrupción legal del embarazo. Este tema, pues, que tiene que ver con el fenómeno demográfico que siempre cada sociedad debe ir analizando, ¿no es cierto? El título es precisamente Ecuador tiene menos jóvenes y más divorcios, pero ya en la nota pues se habla de que precisamente hay mucha juventud, sobre todo en varones, que no utilizan métodos anticonceptivos o de prevención en sus relaciones sexuales. Y hay un índice que tenemos que añadirle pues a este tema, ¿no es cierto? Alrededor de 10,000 niños menos están naciendo que el promedio en el Ecuador. Es decir, hay menos nacimientos que hace unos años. Básicamente se podría poner a priori, muy ligeramente, ¿no es cierto?, hasta antes de la pandemia. Luego de la pandemia y durante la pandemia ya el promedio anual, la cifra anual de nacimientos es mucho más bajo y eso pues generará en unos 10 años, ¿no es cierto?, una población mucho más madura, menos joven y la presencia de más ancianos y menos juventud y niñez en el país, porque es el ritmo en donde se generan pues los fenómenos demográficos, ¿no es cierto? Y en otro de los subtítulos, 4 destinos rurales dan nuevo aliento al distrito metropolitano de Quito. 4 destinos rurales dan nuevo aliento al distrito metropolitano. Quito, en el tema de turismo, este es el mes del turismo, septiembre es el mes de turismo, nosotros pues acá en TCN Periodismo Digital vamos a darle una atención especial a esta querida actividad económica, es una actividad económica, aunque muchos creen que es una actividad media artística o placentera, no, es una actividad económica, es mercado el turismo, ¿no? Entonces, y tiene que desconcentrar algo que hemos venido pidiendo desde hace muchos años, que no todos los focos, los lentes, las cámaras, los recursos se concentren en el denominado centro histórico, sino se amplíe, se desconcentre, ¿no es cierto?, a otros elementos de atractivos turísticos que tiene la capital del Ecuador y con todos los sucesos, tanto de violencia, de inseguridad que sufre el centro sur y el centro norte de Quito, es importante cambiar las estrategias que nunca se puede hacer un cambio de estrategia sin un cambio, una ruptura de mentalidad, ¿no? Entonces, pues lo que nos dice la hora nacional y qué nos dice el Diario Expreso de Guayaquil. La Corte, único resquicio de la institucionalidad en silencio. Único resquicio de institucionalidad en silencio, ¿no? Esto pues que el Diario Expreso le va dando seguimiento, está dándole seguimiento, los colegas del Diario Expreso están dándole seguimiento todos estos días a esta crisis entre el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, la Corte Constitucional, que es otro de los sectores en donde hay crisis institucional del Estado. Expreso preguntó a los 9 jueces sobre el plazo para pronunciarse respecto de la veeduría, ¿no? ¿Es legal la veeduría? ¿No es legal la veeduría? ¿Tiene intereses políticos? ¿No los tiene? Etcétera. También tiene un subtítulo, Diario Expreso, ¿no es cierto? Una pizca de ilusión respecto del triunfo de la selección ecuatoriana. Puerto Bolívar, un blanco de vacunas. El cantón de la provincia del Oro, Puerto Bolívar, la medida llevó a la naviera Mars
a redireccionar la salida del banano. Las vacunas incluso están en los puertos a los buques de exportación. Fatal este tema, ¿no? ¿Qué nos dice Diario El Extra? Félix Sotes titula Diario El Extra, Félix Sotes, ¿no? Precisamente en alusión a Félix Torres, que marcó el doblete y permitió pues el triunfo de la selección ecuatoriana frente a Uruguay. Ecuador es una torre de alegría por el triunfo 2-1 sobre Uruguay. Ecuador remontó y le dio la vuelta al marcador frente a la Celeste, gracias a un doblete de Félix Torres ayer en Quito. Con este resultado, el combinado nacional suma su primer triunfo en las eliminatorias y quedamos a 0, ya que se borraron los -3 puntos que le impuso la FIFA a la Tri por el caso de Byron Castillo. Ahora le toca pensar en el doblete de la fecha de octubre, que se dará frente a Bolivia en La Paz y Colombia en Quito. Es lo que nos dice pues Diario El Extra. El Universo, de igual manera, pues pone en portada la imagen, ¿no es cierto?, del zaguero Félix Torres y de igual manera con uno de sus compañeros en el triunfo en Ponciano en la ciudad de Quito. La población del Ecuador crece menos que antes, lo que señalábamos, ¿no? La población del Ecuador crece menos que antes. El ritmo de crecimiento es, las familias ya tienen 1 o 2 hijos, muchos elementos de la juventud, hombres y mujeres, deciden ya definitivamente ni siquiera tener familia o ni siquiera tener descendencia. El crecimiento es mucho antes. También recoge esta nota el diario El Universo. La elección de asambleístas en exterior sin campaña. El Consejo Nacional Electoral tuvo y tiene un conflicto de carácter administrativo, incluso jurídico, y convocó nuevamente a las elecciones en el exterior. Estas elecciones, pues prácticamente no se está generando campaña electoral. Diario La Hora de Tungurahua, que nos señala, la Tri gana y sale del subsuelo de la tabla, ¿no? Subsuelo de la tabla. En otro de los temas, recoge también tarifa de pasajes urbano y rural, no se sube. Por unanimidad, el Pleno del Consejo Cantonal de Ambato decidió no subir a la tarifa de los pasajes urbano y rural. Según la ley, el tema tendría que volverse a tratar en 2 años. Los transportistas podrían pedir alguna compensación al municipio. Vamos a ver entonces ahí, porque este es un elemento, si es que el Consejo Cantonal de Ambato decidió por unanimidad, sin duda es un golpe de fuerza institucional, porque lo que se estaba viendo en estas últimas semanas, estábamos revisando en nuestros canales de redacción política e institucional de TCN Periodismo Digital, es de que se estaba abriendo un frente de oposición dentro del Consejo frente a la alcaldía. Pero este tema parece que les logra unir, ¿no? Entonces, este tema no solo de los pasajes, sino a nivel político, institucional, le genera una homogeneidad en el Consejo Municipal de Ambato. Vamos a ver cuánto dura si es que, en cambio, por el otro lado, los transportistas o la ciudadanía pudiera o tuviera un frente de carácter político, ¿no es cierto?, abriría brechas en esa homogeneidad. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y finalmente el metro, este querido diario de circulación gratuita, doblete de Torres para el triunfo de la tricolor. Victoria, Ecuador logró la primera victoria de eliminatorias. Egner Valencia no pudo anotar un penal, sin embargo ganamos. La delantera es uno de los temas que se van a ir tratando por la prensa especializada y en nuestro segmento de deportes también. La delantera del Ecuador tiene, y en estos 2 partidos, presentado una fuerte debilidad y al mismo tiempo un cuestionamiento de la convocatoria de la dirección técnica, ¿no? Básicamente es por todas las esperanzas, todos los focos, las luces generadas alrededor de Egner Valencia que termina la llave FIFA, que son siempre 2 partidos, ¿no es cierto?, que se cerraron ayer sin goles. Y por otro lado, mucha fuerza de aficionados, de hinchas, ¿no es cierto?, pidiendo la convocatoria de otros delanteros como Michael Estrada, como Campana,
¿no es cierto? Y la delantera pues ha dejado mucho que desear, la delantera convocada. Este va a ser un tema de controversia en las próximas semanas alrededor de la selección nacional de fútbol. Félix Torres marcó los 2 goles con los que la tricolor venció 2-1 a Uruguay en un encuentro complicadísimo, complicadísimo. Muy bien, y vamos a nuestro segmento, así lo dijo. Y pues ponemos en primera imagen la fotografía precisamente de Félix Torres. Félix Torres, este zaguero, ¿no? Recordemos, hay una controversia también en el mercado del fútbol. Ya no en el fútbol, sino en el mercado del fútbol, sobre todo del fútbol ecuatoriano. Se están dirigiendo los recursos o se están hablando de que hay un sobremonopolio de un club precisamente de Quito, ¿no? Que está manejando el mercado, y para manejar este mercado utiliza los espacios de los campeonatos internacionales y la propia selección de fútbol como vitrina de sus jugadores en venta. Y este es otro de los temas que se va a discutir. Pues Félix Torres nació en Barcelona de Guayaquil, descubierto por Almada, ¿sí? Entonces, y es un zaguero, es decir, es el último hombre en la defensa. Recordemos que ya el presidente del Barcelona mostró algunas declaraciones de inconformidad, puesto que ningún jugador de su equipo está convocado en la selección de fútbol. Y casi el 90% de los convocados responden a un equipo de Quito. Se habla entonces de un monopolio al interior a nivel de dirigencias y a nivel de representantes y a nivel de mercado de los jugadores. Irónicamente, Félix Torres no estaba en el papel para que, siendo un zaguero, muy pocas veces un zaguero hace un gol, peor un doblete, ¿no es cierto? Y peor de bola aérea, ¿no? Frente a una selección rival muy fuerte como es la uruguaya en unas eliminatorias del Mundial. Pues es decir, Félix Torres lo que acaba de hacer es patear el tablero de algunas estructuras del fútbol. ¿Y qué es lo que dijo? Señaló, estoy muy contento con estos 2 goles y la posibilidad de poder sumar. Ante la repregunta de la periodista, ¿a quién la dedica? Señaló, dedico a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Félix Torres, entonces, muy bien por él, sin duda, pues eso le catapulta y le pone en la primera plana de los diarios nacionales e internacionales. En nuestro segmento, así lo dijo. Y recordemos que estamos pues con nuestra encuesta TCN en @CreatiNewsTCN en la red social X. ¿Deberían renunciar la presidenta Diana Tamaín y los vocales del CNE por la falta de garantías en su gestión? Sí, no, me da igual, nada cambiará. Puede entrar usted pues a nuestra cuenta y hacer su votación. Editorial TCN, vamos a conversar un poquito alrededor de la relación esta del fútbol y de la política, ¿no? A propósito de la convocatoria o que se alzó el telón de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Primero, esta conocida mundialmente como la FIFA, ¿no es cierto?, es una corporación que se levantó como una organización no gubernamental, una corporación que no tuvo acceso en donde debió ser su sede, que era Inglaterra, ¿no? Que se los conoce pues a los ingleses, a Gran Bretaña, como uno de los creadores, de los impulsores de lo que hoy conocemos como el fútbol. Sin embargo, pues en donde se dio acogida por factores de carácter institucional en Suiza, en Ginebra, en Suiza, y es en donde funciona desde la segunda década del siglo pasado la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Y su máxima convocatoria, su máximo cónclave es precisamente los mundiales de fútbol, estos que se dan 4 años. El primero pues que empezó allá por 1930, ya vamos casi pues a los 100 años de
a los 100 años de Copas Mundiales, ¿no es cierto? Solo se han suspendido una sola vez durante la Segunda Guerra Mundial. El resto han sido pues cada 4 años disciplinadamente se ha llevado pues a cabo el fútbol. Y precisamente señalábamos, la FIFA debió haberse creado en Gran Bretaña por factores de carácter políticos, no se genera en Gran Bretaña y su sede es en Suiza. Se cumplen cada 4 años sus mundiales de fútbol. El primero fue precisamente en Uruguay, en América. Se cumplió el primer mundial de fútbol precisamente por factores políticos. En Europa tuvo que salir el primer mundial fuera del continente. Nunca ha dejado de cumplirse durante esos 4 años, solamente en los años de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por factores de carácter políticos. Se ha abierto entonces las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ¿cierto? Y el siguiente Mundial se llegará a cumplir 100 años de las Copas Mundiales de Fútbol, que seguramente pues será un Mundial en Europa, ¿cierto? En Europa. Y siempre alrededor del fútbol han estado factores de carácter políticos. Recordemos que antes la Alemania del Este, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental eran partidos muy discutidos, muy controvertidos en los campeonatos del mundo, sobre todo entre el año 60 y la década de los 80. La presencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la presencia de la población afro, de los jugadores afros en algunos mundiales. Es por eso la destacada presencia, ¿no es cierto?, el triunfo de Pelé en el Mundial de 1958 en Suecia. Precisamente, pues, la irrupción de los problemas sociales, geopolíticos, de las libertades, también se expresan en el deporte. En el Ecuador nosotros hemos manejado la tesis, ¿no es cierto? Luego de la crisis del mundo del siglo XX, ¿no es cierto? En donde hace crisis la racionalidad y aparecen los procesos de sensibilidad, aparecen las identidades que irrumpen la posibilidad de identidades hegemónicas. En el caso del Ecuador, el movimiento indígena hizo fuerte presencia en los escenarios sociales y políticos. Y la población afroecuatoriana, que se podría también hablar de un movimiento afroecuatoriano, ha ido cada vez despuntando, haciéndose presente en el deporte, en el fútbol, en la selección del Ecuador durante 30 años. Y es uno de los espacios en donde ha permitido pues la reivindicación de esta población afroecuatoriana. En el Mundial de Argentina del 78, alrededor de la dictadura, de igual manera se habló de la fuerte presencia del fútbol y de la política. Sin duda la presencia de Diego Armando Maradona desde el 78 hasta hace unos pocos años siempre estuvo relacionado con la política, con la geopolítica, con la ideología. Y pues en el Ecuador, muy veladamente, muy silenciosamente, pero existen, ¿no es cierto?, los intereses de la banca, de la dirigencia del fútbol quiteño y del comercio y de la dirigencia del fútbol guayaquileño. Entonces, pues la política siempre está presente y convocamos a que los hinchas sean menos hinchas, es decir, menos pasionales y más racionales para disfrutar de este hermoso deporte como es el fútbol y también para analizar sus elementos de carácter objetivos y que construyen toda esta industria mundial que significa el fútbol, que es una de las 3, 4 industrias más robustas, con más hegemonía y con más buena salud, y además de la característica global que requieren las industrias del futuro, ¿no? En una sola aldea global, en un solo mercado global. Entonces, pues, larga vida al fútbol, menos presencia de la política y más deporte, ¿no?
nuestro editorial del 13 de septiembre del año 2023. De este 11 de septiembre tendremos que señalar, pues, se conmemoró los 50 años del golpe de Estado en Chile, en Santiago de Chile, 50 años del golpe de Estado militar, ¿no? Este es un hecho que todavía no ha sido digerido tanto por la sociedad chilena, ni comprendido ni entendido por la sociedad latinoamericana. El mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, luego se enfrascó en lo que era la Guerra Fría. En Chile venía un acumulado de procesos universitarios, académicos, ¿no es cierto?, que se incorpora a una generación vinculada a los procesos del arte, de la cultura, y se cristalizan con la figura del médico Salvador Allende. Salvador Allende de un origen de clase media, muy vinculado a la función pública, a los sectores de la formación de familiares de maestros, maestras y médicos, obviamente. Hace una carrera de carácter universitaria casi a mediados del siglo pasado y empata su proceso individual con su proceso histórico, luego de unas primarias bastante fuertes, se podría decir, y luego que el poeta, el premio Nobel de literatura, Pablo, el premio Nobel de literatura chileno, ¿no es cierto?, le cede la candidatura presidencial, se impone Salvador Allende a la derecha chilena por un poco margen, un margen muy, muy corto, luego de 3-4 intentos hacia la presidencia. Hablábamos de Pablo Neruda, ¿no? Y luego hace un gobierno, hace una administración muy vinculada a su momento histórico. ¿Cuál era su momento histórico? Estábamos hablando de inicios de los 70 en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos siempre tuvo la paranoia y tiene hasta hoy una paranoia, porque no es una política pública, es una paranoia que tienen respecto del comunismo en la región, ya con lo que sucedió en Cuba en 1960, 1959, el estallido insurreccional que se dio entre los años 70 entre México y la parte sur, ¿no es cierto? Había el continente estaba regado de focos guerrilleros, de focos insurgentes en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, etcétera, etcétera, en Uruguay, ¿no? Entonces, pues, para contrarrestar esto, Estados Unidos aplicó el proceso de las dictaduras militares para que aplaquen y disuelvan militarmente estas corrientes de pensamiento. Y fue lo que sucedió, pues, en Chile. El 11 de septiembre de 1973 amanecía Santiago de Chile con un golpe militar comandados por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, que le había jurado lealtad al presidente Salvador Allende, traicionó, no se sabe si por fines de carácter ideológicos o por dinero, ¿cierto?, o por las dos cosas, y pues se dio una jornada hasta las 3 de la tarde, desde las 5 de la mañana, aviones, carabineros, tanquetas en todas las ciudades principales de Chile, de lo que ahora se llama la quinta región, o el país se subdivide en la actualidad por regiones, fueron con el trágico saldo, ¿no? El trágico saldo de esa jornada, primero del bombardeo militar, es decir, hubo muy pocas guerras, incluso se habla de que la guerra de Ecuador y Perú fue la única guerra entre países de la región que tuvo un combate aéreo, ¿no? En ese caso, pues en 1995, en la guerra del Alto Cenepa, en donde Ecuador logra bajar 3-4 aviones en combates aéreos,
De ahí, pues en la región no ha habido combates aéreos. Y lo anecdótico es de que en esa época, 1973, los propios aviones, ¿no? A los aviones militares bombardearon la propia casa presidencial, Palacio de la Democracia. Entonces, y también el saldo trágico de la muerte del presidente Allende, ¿no? Entre otras partes de sus escoltas. En un momento determinado se le acusó a los golpistas y finalmente pues se comprobó que Allende, antes de caer en manos de los golpistas, dando minutos antes una declaración para la radio, señala que pagaré con mi vida mi amor a Chile, ¿no? Entonces, son 50 años de este shock, de este impacto de carácter democrático en toda la región. Luego Chile, pues, luego la dictadura, ya no es el propio día del 11 de septiembre, sino los días posteriores, los meses, los años posteriores, hubo un aniquilamiento, se tiñó de sangre la dictadura por la persecución a jóvenes, sobre todo los asesinatos, los crímenes extrajudiciales, buscaban la más mínima expresión de pensamiento, de expresión progresista, y eran asesinados, torturados, encarcelados, desaparecidos. Una de las dictaduras más sangrientas que soportó hasta 15 años después el país hermano de Chile. Luego ya en un proceso de regreso a las elecciones, a la democracia, el dictador Pinochet fue acusado por el juez, el fiscal Baltasar de España, capturado en Londres y luego trasladado, sentenciado, y pagó pues prisión domiciliaria por su edad. Otra de las anécdotas es de que ya en el velorio, uno de los oficiales, jóvenes oficiales, Elwin, descendiente del general Elwin, precisamente, que fue general y fue asesinado en la época de Allende, escupió el cadáver de Augusto Pinochet en medio de la ceremonia fúnebre, ¿no? Siendo oficial, escupió el cadáver del dictador Augusto Pinochet. Entonces, pues se cumplieron 50 años, se cumplen hoy precisamente 11 de septiembre de 1973, 11 de septiembre del 2023, 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Y algo, pues un suceso político que impactó en toda la región y quedará en la historia de esa república. Nuestro editorial. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group Empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.